¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el programa Sucesos de Oaxaca, como todos los días martes, que nos damos cita para dialogar con los diferentes y principales actores en el estado de Oaxaca. En este bloque de Sucesos de Oaxaca está dedicado exclusivamente a los periodistas de Oaxaca, a aquellas personas, hombres y mujeres, que han dado vida, que han transmitido, que han generado la información, que han recopilado la misma información y que a partir de ahí han escrito esas grandes historias, como Oaxaca se caracteriza a nivel nacional. Claudia Martínez, compañera en la conducción. Buenos días. Juan, buenos días. Pues sí, los periodistas somos los historiadores finalmente. Somos los que vamos consignando los sucesos y que al paso, bueno, dicen que una noticia de la mañana al mediodía ya es historia, ya no es noticia, ¿no? Entonces somos escribientes de una historia que a lo largo de las décadas pues va dejando un testimonio de cómo se ha ido desarrollando la vida social, política, económica e incluso criminal, ¿no? En el estado de Oaxaca, en todos los sentidos. Y bueno, hoy tenemos a un referente, un gran referente de los decanos del periodismo, y decanos porque empezó muy joven, más de 58 años de ejercer el periodismo, de consignar esas historias, gobernadores, diputados, partidos políticos. ¿Qué mejor que Carlos Cervantes para hablarnos de ese Oaxaca que él inició a descubrir, a consignar, a criticar y a escribir desde hace 58 años. Carlos Cervantes, gracias, bienvenido. A ti, me han tocado 14 gobernadores, 14. Sin contar ¿Ya ves que ha habido interinatos? Y se han duplicado de repente, ¿no? Ajá. ¿Cuántos interinatos hemos tenido? Pues varios. Martínez Álvarez, es el único que yo recuerdo. Sí, Bueno, Zárate pues Aquino. don Manuel Zárate Aquino, que quedó luego don Eliseo Jiménez Ruiz, y otros. 58 años se dice fácil, ¿no? Pero es toda la vida, Sí, más más de la mitad de la vida. Más de la mitad de la vida. Y cuando pensamos en ese medio siglo atrás, cómo se hacía el periodismo y cómo se hacían los periódicos y cómo se hacía la radio, pues parece que hablamos de otro planeta, de otro escenario, porque ha sido tan rápida la evolución de la tecnología que hoy muchos de los que ejercen el periodismo no tienen ni idea de lo que era una sala de redacción. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo nace el interés por hacer periodismo? Bueno, fue por vocación. Yo terminé una carrera universitaria, la ejercí como cerca de 2 años, pero no me parecía mi ámbito. Dije, este va a ser mi mundo, el de la empresa, el de los clientes, el de la gente. No, como que me siento acorralado. Y yo siempre desde estudiante me interesaba por los asuntos de la entidad. Mandaba cartas a los periódicos de entonces, que era el Imparcial y el Oaxaca Gráfico. A veces me la publicaban o moderaban alguna observación que les hacía, es que esto no ha sido así, ha sido así. Y me interesaba mucho. Y fue esa intención que tenía yo de participar en los asuntos de la entidad de alguna forma. Nunca pensé en un cargo político, por supuesto, a pesar de que sí me los ofrecieron, pero no los acepté. Y pues ayer en Nueva Llantas conocí a don Néstor Sánchez. Entonces hacía la revista Oaxaca en México. Contrataba nuestros servicios en la carrera de camionetitas ligeras, que hay, pero entonces la concesión la tenía esta empresa. Entonces ahí iba porque la revista se la imprimían en la Ciudad de México, llegaban sus aleros por transportes mixtecos, hay que irlos a recoger ahí y llevarlos a su oficina, que estaba por el Jardín La Bastida. A veces le prestábamos escritorios porque ahí teníamos mucho espacio, pues era desde Armenta y López hasta Fiallo, todo un terrenazo ahí de instalaciones, y unos escritorios ejecutivos de M Nacional, te acordarás, tan buenos, tan fuertes escritorios. Nos pidió uno prestado para hacer mis formatos, decía don Alberto, que era el dueño. Sí, como no, señor periodista, están a sus órdenes. Como estaban en mi misma oficina, Carlos, ayúdame con estos pies de foto, Carlos, pásame estos textos a la máquina. Nosotros en la Escuela de Comercio, pues una de las materias era la mecanografía. Y la taquigrafía. Por eso es que ahí aprendimos a escribir al tacto y a una velocidad impresionante, ¿no?
Y la taquigrafía, que pues, como tú sabrás, es escribir a la misma velocidad a la que se habla. Pues es que era bonita. Y ya después nos entendimos y todo, sería muy largo de contar. Me avisó que iba a editar un periódico diario. Pues te vas a tener que venir al periódico, Carlos, para empezar. Y a mí me interesaba y comencé de reportero. Pero para entonces pues yo sabía redactar, ya había redactado miles de oficios, de cartas, de todo eso. Aparte de que en la carrera pues una materia importante era la redacción y el archivo. Tenías las herramientas. Ya tenía las herramientas, el destino, las circunstancias, te pusieron a don Néstor y entonces, pues ahora sí que de la noche a la mañana te vuelves periodista. Pero tú mencionaste hace un segundo algo bien importante. El señor empresario Adalberto Castillo decía, señor periodista. O sea, con ese respeto, esa jetatura, sí, esa importancia que representamos y que deberíamos de seguir representando en una sociedad, pero que hoy se ha denigrado, se ha pulverizado, se ha devaluado la imagen de porque las mismas gentes que trabajan en esto se han devaluado. Y una creencia para mí de lo más tonta es que un reportero o cualquier gente que está en el medio crea que el gobierno, por ser gobierno, y yo por ser reportero o periodista, el gobierno tiene obligación de darme dinero. Es una equivocación terrible, muy fea. ¿Por qué? ¿O a cambio de qué? Por eso yo seguí un sistema para eso de las dependencias, sobre todo en carteles. Carlitos, quiero que salga nota muy destacada, ojalá se pudieran echar columnas. Les dije yo, sí puede salir y se le mañana mismo, pero se la vamos a facturar. Y ya todos ahí contentos. Él pagaba su publicidad, yo cobraba mi comisión y la empresa recibía el grueso del dinero. Que es como el triángulo perfecto, ¿no? O sea, es el triángulo perfecto que debería de existir, porque si bien es cierto el gobierno no tiene la obligación de darle dinero a los periodistas, llámese reportero, fotógrafo, deporte, social, sí, lo que sea, sí tiene una partida presupuestal para darle difusión y para informar de las actividades del Estado a la sociedad. Sí. Y ahí los medios son el vínculo, o deberíamos de ser el vínculo como se fue el antaño, y entonces tiene que haber esa relación transparente, porque finalmente un medio de comunicación también es una empresa. Es una empresa que tiene que subsistir y tiene gastos, y entonces tenía que pagarle a sus reporteros, a sus colaboradores, y el gobierno pagaba una inserción, era publicidad. Y es una publicidad. Hoy, ese triángulo, pues ya no sé en qué parece el triángulo de las Bermudas, ¿no? Así de repente se vuelve así como surrealista y de repente vuelan los sobrecitos abajo de las mesas, el soborno, el chayote, como le dicen vulgarmente, la corrupción, pero también tú estuviste en la vida política de 14 gobernadores. De 14 gobernadores. ¿Cómo ha ido cambiando también el ejercicio político y el ejercicio del Estado en estos años? Bueno, las gentes de los gobernadores son los que han ido cambiando, porque antes los señores gobernadores pues eran unos señorones con una carrera impecable. Estadistas. Sí, pero la mayoría de ellos fueron ministros de la Suprema Corte de Justicia, como don Alfonso Pérez Gasga o don Genaro B. Vázquez, gente con una trayectoria importantísima que hicieron en México, o bien los campeones de oratoria como los Vázquez Colmenares, gente muy culta, que tuvimos gobernadores cultos, incluso pues, Márquez Uribe, ya más cercano, o Gómez Sandoval, gente muy culta. Gómez Sandoval estaba catalogado como uno de los juristas mejores del sureste del país. Él y Eliseo Borrego de Chiapas eran los juristas del sureste. Entonces hemos tenido gobernadores de mucha calidad humana, diría yo, en el que no se estaban fijando en crear frases o en anunciar cosas que se van a hacer y que al final no se hacen. Por eso para mí el sexenio más productivo para Oaxaca fue el que inició don Víctor Moro Paúcoa y lo terminó Gómez Sandoval. Ese sexenio se hizo lo que habíamos pedido los oaxaqueños y que no se había hecho. Por ejemplo, por citar una cosa nada más, el entubamiento del río Jalatlaco.
una obra que aún perdura, que no tiene hoyos, que no se ha deteriorado. Era una obra de arte e ingeniería, Pero ¿no? está hecha para durar 70 años. Porque ya mero. Se hizo por los 70, ¿cuántos años llevamos? Con la prohibición de que no pasaran carros pesados. Ya ves, ahora cuando hay bloqueos, ahí pasan circuitos, ya estamos, en uno de estas se va a hundir algún tramo y a ver quién va a ser el valiente que lo va a reponer, porque eso cuesta muy caro. 53 años finalmente de entubar, ¿no? Es la realidad. Y sí, el proyecto de ella Estuvo hecho para 70 años estar en buenas condiciones. Eso lo hizo la Secretaría entonces de Recursos Hidráulicos, que ayudó muchísimo a esa Secretaría, ¿eh? El Atoyac también, que se rectificó el cauce. No sé, ustedes son muy jóvenes, pero a lo mejor les tocó ver que el río Atoyac casi corría paralelo a la calzada Madero, a unos metros de la calzada Madero, de tal manera que donde está esa calle que entra para el Tecnológico, ahí varias veces estaba ya a punto de desbordarse el río, tomar calzada Madero y venirse para la ciudad, como pasaba con el Jatlatlán. Por eso lo desviaron. Por eso no solamente se le rectificó el cauce, sino se enrocó de los dos lados para que no hubiera esas cosas que el agua se come en la tierra, ¿no? Era cuando el ejercicio del presupuesto era real, ¿no? Cuando se veía en este tipo de obras, porque ahora dicen, bueno, es que las obras que se entierran no tienen redituabilidad política. Pues una obra que lleva 50 y tantos años y que no ha presentado ningún contratiempo, digo, son obras muy Estaban bien hechas hechas. bien. Y hoy pues son como al vapor, o te cotizan en 100 y costaron 5, O todas esas. hacen un puente y al rato ya se lo llevó el río. Lo hacen para un trienio o un sexenio, no para 60 años. Justificar presupuestos. Antes se hacía para durar. Eso me recuerda a mí al general Lázaro Cárdenas, una de las fieras que nos tocó ver a Mixteca. Pues el general se quedaba en la primera chocita donde le agarraba la noche. Y hay varios reporteros que íbamos ahí, que no estábamos acostumbrados, pues también nos teníamos que quedar ahí donde se pudiera, ¿no? Y al otro día nos daban nuestro tasajito seco asado, café, no sé, creo que sería de garbanzo, y alguna tortilla seca. Ese era el almuerzo para el general y para nosotros. Ese día ya regresamos de la gira, y ella en la noche tuve que ir al Club Rotario, a un cambio de directiva. Veía los contrastes, la extrema pureza, que estábamos en la mañana comiendo, y ahí el lujo, y ahí el corbata y todo eso. Así que contrastes estos. Oye, Carlos, en este andar en el periodismo, digo, además de que tienes cientos de historias y de anécdotas que contar y que las tienes plasmadas en unos libros que has escrito, que has publicado, y que en ese ejercicio periodístico tienes también una banda de periodismo. Estos contrastes son los que se viven y generan, pues a veces como algún cierto resentimiento en algunos que no están tan convencidos de su vocación periodística, porque siempre hemos dicho, un buen periodista a veces desayuna con un gobernador, puede comer con un diputado, un presidente de un congreso, un senador, puede cenar con un artista y te puedes regresar caminando a tu casa con las manos en la bolsa sin... Ah, bueno, me ha pasado eso, pero ¿qué sucede? en lo general, ¿no? Sí, pero es que también otra cosa, que los reporteros no evalúan sus trabajos. ¿Cómo es posible, como decían hace días, que un funcionario por publicarles ahí unas cosas, ¿ves? Les dé 200 pesos? Eso sí que no se lo recibiría. Yo se lo facturo y se lo cobro A lo que vale. a lo que es, pero no estar así con que aquí te doy 200 pesos. Yo no les he recibido cuando me tocaba. No sé si pueda contar una vez cuando llegó Dante Delgado aquí del delegado, que se llama entonces, con un profesor de Relaciones Públicas, se llama. Nos llamaron a conferencia de prensa para presentar al funcionario y todo eso. Y dice el profesor al final, y yo creo que ahí fue una descortesía que cometí, dice, y nos repartió unos sobres. Miren, aquí está aquí está el boletín para que lo tengan donde vas. Ahí estaba Benito García, todavía era reportero del Imparcial. Yo con toda mala fe, que abro delante de todos mi sobre. Y le digo, mire, señor profesor, creo que se equivocó porque aquí no viene ningún boletín, aquí está un billete de $1,000, que se lo dejo ahí. Dije, ¿por qué no tiene que estar con el mismo rasero al periódico más importante?
¿Y cuál fue la reacción de él? No, todos los demás que se guardan su sobre bien guardadito. Ya en la noche me va a ver. Efectivamente, Carlitos, sí me equivoqué. Pero es que yo todavía no conozco aquí el medio. Pero ya me dijo el señor delegado que mañana que invite a comer. Y ya veremos qué se puede. Le digo, pues que nos canalicen publicidad, sobre todo que haga lo que peleaba yo siempre. Pero no me tomé el sobre de 1,000 pesos. ¿En qué momento crees que se da esa fractura entre el ejercicio periodístico y podríamos decir el inicio del debacle del ejercicio periodístico? Pues yo creo que ahí tienen que ver también los gobiernos. Yo creo que empezó desde Ulises, aunque antes ya venían estas relaciones con todavía con Eladio, hubo relaciones cordiales y de confianza. Con Diodoro ya se fueron enfriando. Y así, yo desde Teodoro jamás he parado en ninguna oficina de comunicación social en el gobierno del Estado. ¿A qué va uno ahí? Si sus boletines los mandan, a ver, apuntar para que me den mi sobre, pues no, ya. Porque yo ganaba bien en el periódico, aparte de que nos pagaban eso, todos nuestros sueldos, yo metía ¿Publicidad? De 3 a 5 millones de publicidad mensual. ¿Que equivalen a cuánto del día de hoy? Serían 500,000, 5 millones aproximadamente, porque no tan exacto. Entonces nuestra comisión en carteles era del 10% y el rotativo del 20%, de tal manera que con 1 millón pues ya teníamos 200,000 pesos. ¿Y ganabas cuánto? El sueldo mínimo en esos tiempos eran 14 pesos diarios. ¿Eso al mes ganabas? Pues 14 por 4, como 50 pesos, ¿no? Y también fue el gran contraste, porque de Renova Llantas dejé mis lujosísimas oficinas, baños de azulejo, y me vengo a Independencia 902 con cubículos de triplay, que todavía me habían dado la roca, y yo sentí pues, luego la gran diferencia, pero ya estaba yo dispuesto a empezar desde abajo. Por eso que empecé de reportero. Y además a cubrir a todos, que no venía el corrector de pruebas, entonces utilizaba un corrector de pruebas. Pues hacerlo. Que se fueron de borrachos los de nota roja, pues hacer la nota roja. Que nuestra encargada de sociales, Geraldina Ramos, se enfermó de algo. Carlos, pues búscate notas sociales para llenar este espacio. Geraldina Ramos, la vamos a tener por aquí también en entrevistas, bueno, porque platicábamos, detrás de cámaras, platicábamos con Carlos Cervantes de lo difícil que ha sido tratar de dibujar mujeres que ejercieron el periodismo en este periodo, ¿no? en estos años. Y bueno, una de ellas, pero ya posterior, fue María de los Ángeles Fernández Mondragón, por ejemplo. Noticia, ¿no? Pero ella ya es más, ahora sí que más para acá, ¿no? Más de los 80. Pero Geraldina, aun cuando hizo sociales, pues también tuvo un papel importante. Estaba en el radio también. Y también estaba en radio, ¿no? También tenía una columna. Entonces la vamos a invitar, esperemos que acerque la invitación. Se llama Comadreando. Y entonces tú le hacías de todo, caminar, sí. Aprendiste ahora sí de la máquina, logotipo, revelado. A veces había que ayudarlos a formar, porque entonces los encabezados formaban con tipos móviles, no como ahora que todo es máquina, te lo ir poniendo tus letras. Y aparentemente en la máquina de escribir salían bien cuadraditas, pero ya a la hora de poner los tipos, no, pues resulta que son más gordas o algunas letras, entonces ya no daba. Entonces buscarle otra versión y que dijera lo mismo, ¿no? Esa era una de mis tareas. Luego mi director también se iba por meses a viajar a las Europas, pues a asumir la dirección del periódico. Y creo que lo hice bien porque nunca pasó nada malo. Manejamos casos, a mí me tocó como director encargado cuando el crimen de la señora Mira Tanús. ¿En Crespo, no? No, ahí por el Consati, en privado de Quintana Roo, cerquita de la casa donde mataron a Nancy Odifred. Fíjate, mala suerte de esa privada, porque esos crímenes fueron muy famosos, notables, más que todo porque era gente muy conocida, unos socialmente y otros por el dinero. Era una empresaria, doña Mira, y al final descubrí como reportero que el autor del crimen había sido el mismo jefe de la policía judicial, que se llamaba Barajiel Ortiz Legaria. Por eso no avanzaba nada. Pero yo con mi interés de reportero,
Porque lo dieron como cerrado. Para entonces ya estaba don Beto Jiménez Cabrera, que el matón había sido el yerno de la señora, que se había casado con su hija Patricia, y que como cómplice un mozo que se llevaba con ellos, que dejaron su cochecito afuera, que la hija Patricia les dio las llaves para que abrieran, y entonces se metieron. Pues aparentemente estaba muy cuadrado, pero no. Yo me puse a investigar ahí en la cuadra, conocí yo gente. Hubo una familia que me dijo, no, esa noche nosotros velamos toda la noche porque tuvimos un enfermo, y desde aquí vimos que llegó un señor así, así la descripción de la policía, con una camioneta así, tales placas, pues era la que él usaba. Y dice, lo vimos que salió muy manchado de sangre. ¿Pasional? Entre las dos, ahorita te digo. Y otras gentes que entrevisté, dije, pues la cosa no es así. Una señorita enfermera que era mi amiga y amiguísima de doña Mira. Y todos los domingos se encontraban en el Consat y las dos iban a misa Santo Domingo, a misa de 5. Y entonces de regreso entraban a la casa de doña Mira y le platicaba todas sus penas, ¿no? Que una vez le dijo que tenía cierta relación con Ortiz de Galia, y le dijo, y este desgraciado me está amenazando, quiere que yo le entregue toda mi fortuna de centenarios que tengo ahí y que son ahorros de toda mi vida, incluso me amenazó de muerte. Eso se lo dijo una semana antes. Y le dije, ¿estaría dispuesto a declararlo? Sí, dice, porque era mi amiga. A las otras familias estarían dispuestas a declarar. Dice, sí, porque se trata de un crimen. Y dije, bueno, pues ya tengo bases. Y fuimos manejando la información como una semana. Y llegó sábado, que no había mucha noticia. Dije, pues yo creo que hoy sí me lanzo. Y ahí se nota. El autor del asesinato tal fue el mismo jefe de la Policía Judicial. Y con todo lo que me habían dicho las gentes y todo eso, apenas se vio en la luz pública el periódico, este funcionario que se larga de Oaxaca y jamás volvimos a saber de él. ¿Ya que quedó impune? Quedó impune. Pero al menos lograste, que esa es parte de lo que tiene como misión el periodismo, ¿no? Y yo tenía miedo porque dije, si ya mató a doña Mira y a su hija, porque fue también a su hija, pues ¿qué me espera a mí? Pues me lanzo. Era yo joven, dije, además tengo la razón y tengo todas las bases de cómo está. El gobierno no dijo ni pío, pero al menos logramos aclarar ese crimen. Y más que todo eso, que salieran de la cárcel los muchachos que estaban detenidos injustamente. Sin palabras. Ese tipo me gusta ese tipo de investigaciones, darle seguimiento a las cosas. No que ahora nada más ponen un celular y si bien les va, nada más le ponen play para transmitir el Y a veces ni es cierto. Y hay quienes se lo copian y copian el mismo error. A mí me gusta investigar, pero investigar bien y hablar con mucha gente, eso fue una costumbre que hacíamos, porque estábamos entrenados también para interrogar. Cuando había crímenes de estos importantes, iba yo a entrevistar a los que señalaban como criminales para que yo viera, según yo, si eran responsables o no. Como siempre, la inmensa mayoría eran inocentes. Un caso muy sonado, cuando mataron a un aguafresquero que tenía su negocio en Alameda, cuando estaban ahí las neveras, y su casota era la de donde está la CNOP, no sé, la casa particular del aguafresquero, como se llama. Por cierto que la noche lo apuñalaron y al otro día amaneció muerto. Ahí trabajaba un carpintero que estaba reparando todas las ventanas de madera, que son un señor ya como de 50 años. Pues que le echan la culpa a él, porque era el único que tenía acceso a la casa. Lo fui a entrevistar. Dice, mire, joven, yo soy un señor casado, tengo mis hijos. Yo no sé nada de las actividades de ese señor porque era del otro bando. Y a mí me contrató de carpintero. Yo entro aquí a las 8 o 9 y me voy a más tardar a las 7 de la noche. Si esto pasó en 2 horas de la noche, ¿yo qué diablos tengo que ver? Pues ya me cargaron al muertito. Lloraba de impotencia. Pero como siempre, la policía no buscaba quién lo hizo, sino quién echarle la culpa. ¿No? Oye, pues esos chivos expiatorios han existido de siempre. ¿No has pensado en ir a entrevistar a estos exfuncionarios del gobierno de Alejandro Murat que ahí están en la cárcel? Para ver así nada más con esas técnicas, para ver si sí o no son culpables, y no porque uno se convierta en juez o tenga uno que emitir veredictos,
sino como tú dices, la misma profesión, la experiencia, la actualización y la intuición son elementos que se van conjuntando, y tú desde que estás entrevistando a una persona y que se agacha y que no te ve de frente, que titubea, que empiezan a sobarse, a agarrarse, etcétera, tú sabes que te están mintiendo, ¿no? O sea, pero ahora ya ni siquiera hay a veces el contacto directo. Y eso lo hacían los de Nota Roja también, de darle seguimiento a algo. Ahora ya no, pasó eso y hasta ya nos quedamos ahí unos de qué fue lo que pasó, ¿no? Por eso creo que han cambiado mucho las cosas y la facilidad. Oye, o esos boletines, ahorita nos va a decir el abogado, aquí el licenciado Juan, defensor de derechos humanos y también columnista muy crítico. Ahora los boletines de la Fiscalía dicen NNH que vive en la coordenada 20, violó, mató, hizo a PPS. O sea, ¿para qué informan? ¿Para qué informan si no informan nada? Si no informan nada, o luego dicen sí y dan la dirección donde vive la persona, la víctima, ¿no? O les tapan según que los ojos, pero por abajo del agua en la Fiscalía están filtrando también la información exacta. Se ha desvirtuado también el sentido de la información, tanto de los generadores de la información como de quienes la reciben. La reciben y la publican. Antiguamente, cuando hacían esos crímenes tan feos y que se sacaban los nombres y todo y las fotos, decíamos nosotros, porque a veces era gente influyente o que era intocable. Dije, bueno, si la justicia no les va a hacer nada, por lo menos al salir en el periódico ya tienen un castigo moral. Es un señalado. Pero a mí eso, porque ahora protegen a los malos, diría yo, y por eso se decía conocido como MB. ¿Qué gente conoce uno como MB? Por decir una sigla, ¿no? Pero dicen que son los derechos humanos. Digo, finalmente es la protección que le dan a la carpeta de investigación, pues. y es la protección a la identidad de las personas. Digo, ya hay criterios en ese sentido. Don Carlos, digo, interesante todo lo que ha estado comentando. Digo, finalmente, pues nosotros no llegamos a esas edades todavía, ¿no? Y al final entiende uno todo este proceso que ustedes han participado y han construido a través de las redacciones, a través de las notas, a través de las investigaciones. Y del olor a tinta. Exacto. ¿Qué tan difícil ha sido para usted estos 58 años de poder informar a la ciudadanía? ¿Agresiones? Bueno, sí, muchísimas amenazas y algunas veces el peligro de muerte por el mismo trabajo. Esto nos pasó en un pueblo Huilá de Tlacolula. En esos tiempos, cuando se comenzó a perseguir aquí muchísimo el cultivo de enervantes, principalmente marihuana y amapola. Iban a hacer un operativo ahí en ese pueblo, nos invitaron los de la PGR. Fui yo porque, según mi director, yo era el reportero estrella. Siempre en los casos difíciles tenía yo que ir. Ahí va el helicóptero, pero ya llegando al lugar, cuando desde abajo lo empiezan a ametrallar. Afortunadamente era blindado. ¿Qué hacemos? Dice el piloto, no se alarme, voy a dar una golpecita allí. Pidió refuerzos. Y ya le dice, bueno, ustedes van a bajar ahí, brincan, yo creo que un poquito más de 2 metros. Caímos sobre las plantas de marihuana. Y mientras yo sigo aquí para que distraerlos, hasta que llegó el otro helicóptero artillado y entonces barrió a los que estaban disparando. Pero yo había dicho, yo creo que hasta aquí llegamos, porque es una caída de helicóptero incendiada además, porque las balas no es para menos, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado cubrir o descubrir en este ejercicio periodístico? Pues aparte del crimen que esclarecí, me tocó ver un avionazo también que por ahí, por los 60 también, en la sierra de Sola de Vega. Doña Celia Yáñez era muy joven todavía, del Oaxaca Gráfico. Coincidí con ella ahí, se nos hizo la noche, estamos en medio del monte ahí, no sabíamos para dónde tomar, y de noche. En los árboles estaban los pedazos de carne de los pasajeros del avioncito. Bueno, es muy feo decirlo, pero pues los intestinos y todo eso, las ramas, una cosa muy fea. Y luego ese espantoso olor a sangre que es tan chocante. Penetrante.
sí, como que dan náuseas, ¿no? Hasta que uno ya se acostumbra. Ese de ver ahí en los pedazos de cuerpos, pues tirones, nada más tirones, ni de ropa siquiera, ¿no? Y luego otro accidente también que me impresionó, aquí de la columna para acá, venían unos americanos en su coche, chocan contra un camión de plataforma que venía adelante y los decapita a todos la plataforma del camión. El coche quedó como convertible, se llevó todo el capacete, diría yo, y entonces todos quedaron así decapitados para atrás, eran cinco americanos entre hombres y mujeres. Es que todo lo que pasaba inmediatamente llamaban al periódico, no a la policía. Y ese olor ahí de la sangre fresca de tanta gente, porque cuando les cortan el cuello, cómo sale tanta sangre, ¿eh? Y luego, dos cosas que yo las veo como frustraciones que no pude, fue haber evitado el 2006, una, y la otra no haber podido recuperar las joyas de la Virgen de la Soledad. Cuando le roban la corona, ¿no? Y todo. Con el medallón y Esa mañana amanecimos con la noticia, me habló como a las 11 un agente de la Policía Judicial Federal, que es mi sobrino, pero como él lo reclutaron en Guadalajara, porque ahí mi hermana mamá, entonces no había ninguna relación con Oaxaca, ya no pone en su mismo estado, seguridad, no, y tranquilo, me habló, ¿no tienen las joyas de la Virgen? Y digo, no, ¿cómo voy a saber? Pero yo sí, están en tal lugar, ¿quieres verlas? Y digo, pues por supuesto que sí. Me llevó por el Panteón Jardín, ahí en un fraccionamiento, para una parte altita, con su mira lejos. Y dice, mira, en ese cuarto que está ahí está un montón ahí, esa cosa que está tapada así con un trapo negro, esa es la corona. Porque la corona, a pesar de que se ve de ese tamaño, ya de cerca es de ese tamaño, porque yo la tengo en mis manos cuando la restauraron. O sea que son muchos kilos de oro. Dice, ahí está, mira. Y mira, lo demás está en esa mesa. Y a las 2 de la tarde se van de aquí y van a salir por Tuxtepec. Así que yo te digo, a ver qué haces. Yo decía, pues, ¿qué hago? Pues avisarle al gobierno. Había dos armados, nada más estamos cuidando. Dije, si el gobierno hace un operativo, y es lo que podrá someter a esos dos y recuperar las joyas, ¿no? Yo quería quedar bien con mi amigo Eladio, porque sí se portó muy amigo desde todos los cargos que tenía, ¿no? Bueno, que voy a la secretaría a buscar a Palacio, era sábado. A ver si estaba el gobernador, que estaba en México. El secretario de gobierno, Zorrilla Cuevas, que se fue a la Mixteca. Dice don Vidal, un ayudante de Zorrilla, pero háblale al secretario particular del gobernador, dile de qué se trata, es muy importante. Y claro que lo era. Le dije, así hace un operativo ahorita, de aquí hasta las 2 de la tarde van a recuperarla, el gobernador va a quedar rete bien. A unas horas del robo se recuperó todo eso, y que me dice muy idiota, valga la expresión, le voy a hablar al señor gobernador, y si le interesa, te llamo, déjame tus teléfonos. Todavía estoy esperando esa llamada. Y al poco tiempo falleció en un accidente de helicóptero Álvarez Lucas, el secretario. Por eso decíamos nosotros, eso fue castigo divino. Pues no, ojalá que no haya sido castigo divino, pero siempre ha habido omisiones, o dicen que a veces, más que la incapacidad, lo que más lastima a un gobierno o a un gobernante son dicen que los tontos con iniciativa, ¿no? Sí. Y a veces ellos toman decisiones y ni siquiera lo consultan con los titulares y se cometen errores de esta manera. Y ese muchacho ni siquiera era de aquí. Pero pues, no tenía ni el arraigo, ni ese sentimiento de pertenencia hacia lo que representaba la afrenta. De apreciar lo que es Oaxaca, lo que son sus valores. Y la afrenta a la Virgen de Guadalupe la asumimos los oaxaqueños como una afrenta a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, porque como un sacrilegio. Tú hablas de que era por los rumbos de Guayapa. Del Panteón Jardín. Del Panteón Jardín, pues todavía por ahí andan ahí. Yo creo que desde entonces ya estaban asentados por allá algunos cárteles. Y algunos de ellos incluso hasta con nexos directos con el Senado y con la izquierda y con la guerrilla. Podría ser por ahí. Pero además de estos riesgos de poner tu vida, de recibir amenazas,
de estas noches a veces reporteando, de comer lo que hay finalmente cuando andas de gira. Y si estás comiendo y sucede algo, tienes que dejar de Dejas comer de e irte a ver comer, cómo y te está la vas y cosa. tienes que escribir. Tienes que echar el teléfono ahí. Primero mandabas la nota y después veías si te daba tiempo de echarte un taco Sí. en las giras. ¿Y tu vida personal? Platicábamos con Bien. nuestros amigos, en el caso, por ejemplo, de Rebeca, que estuvo aquí ya también con nosotros, donde decíamos que en la vida pues hay que tomar decisiones y todo tiene un precio, finalmente, ¿no? ¿Tú has sentido que has pagado un precio por la carrera que elegiste o has sido privilegiado? Bueno, durante mucho tiempo fuimos los mimados del poder público, las personas estimadas por la iniciativa privada y el respeto de la gente, porque eso que estaba diciendo se fija en la vida privada de uno. Si yo ando de borracho todo el día y ahí dando el espectáculo, no sé quién me va a respetar o le voy a inspirar respeto. Yo no tomo y cosas así. Y de vida privada familiar no me gusta que se ventile por seguridad. Y luego a mis dos hijos, los hijos que tuve, nunca los impulsé para que se dedicaran a esta actividad, que siempre dije es mal comprendida, mal vista, y los gobiernos siempre son sus enemigos, y sobre todo muy mal pagada. Hay quienes estudian una licenciatura, ¿y qué les van a pagar un sueldo de licenciados que están en un proyecto? Uno que se volvió vocero de AMLO y el otro que ahí más o menos va. No quiero decir nombres para no herir susceptibilidad. Bueno, hablamos de noticias, hablamos de imparcial. Los únicos que están. Y luego de repente, pues, tiempo ya ni sale cuando le conviene, dijera, ¿no? Como todos los intereses. ¿Qué sí están salió? ahí desde hace mucho tiempo y pues a veces esporádicamente el gráfico, aquellos que medio que chispotean todavía, ¿no? Que salieron como hongos, porque cualquiera podía poner un periodiquito y de inmediato ya tenía el subsidio del gobierno. Pues a pedir que circulara o no circulara en el periódico, ¿no? Ese fue un vicio que ya se corrigió, no sé si para bien o para mal. ¿Tú crees que se corrigió? En parte, o se va corrigiendo. Porque ahora es de otra manera como les dan el dinero. Ahora se les dan a los reporteros y ya es poca la publicidad de los periódicos, al menos de mi parecer. ¿Se fracturó la relación? Como que se enfrió. Y bueno, si me permites, del otro fracaso que te iba yo a comentar, te dije que fueron dos, fue lo de el 2006. Fue, como sabemos, pues fue el 14 de junio del 2006. El día 13, que fue martes 13, en la noche estuve en una cena de una amiga maestra, que era amiga común de Enrique Rueda Pacheco y mía. Entonces Rueda Pacheco estuvo ahí en la cena. Ya como eso de las 11, ya está viendo la gente, se acercó Rueda Pacheco conmigo a platicar brevemente, y dentro de esa plática me dijo: fíjate, Carlitos, que mañana ya nos levantamos, o sea, el día 14, ya como eso de las 10 vamos a hacer una marcha, y ya pues la misma gente me lo está pidiendo porque está muy enfadada, entonces ya definitivamente nos levantamos mañana. Y dije, lo debería de saber el gobernador, pero no tenía yo contacto con Ulises, ni sé quién era su secretario de gobierno, no me acuerdo. Franco. El Chucky, ¿no? Y con su encargado de relaciones públicas menos, porque además pertenecía a un medio y era parcial. Entonces no les pude dar el aviso, y ahí entra en la mendiga madrugada al fallido desalojo. Con una llamada telefónica se hubiera evitado en 2006, pero no había trato con el gobierno. Como tú sabes, los periodistas que andamos por todas partes nos enteramos de cosas. Es que antes no éramos aliados, simplemente cada quien tenía muy claro cuál era su función y su compromiso social. Y entonces tú establecías incluso acuerdos con algunos secretarios, con algunos gobernadores, donde te decían, déjame que avance tal tema, por ejemplo, ¿no? Y yo te voy a dar la exclusiva. Pero deja que avance, deja que camine, que haya más... No quemes el tema antes, no prevengas a los delincuentes casi, ¿no? Y entonces había palabra.
porque sí la cumplían. Era palabra. Y no había dinero de las por dos medio. partes. Era decir, bueno, ok, yo me aguanto, pero me da la exclusiva. Y si no me da la exclusiva, entonces yo me voy con las fuentes alternas. Así era Gómez Sandoval. Y entonces hacías grandes cosas porque cumplías con tu deber, con tu responsabilidad de informar. Ellos también de informar, pero de resolver. Pero hoy en día, ¿cómo visualizas tú o cómo defines la relación Estado-prensa, prensa-Estado? Yo Si creo es que existe. si es que existe o es muy mala. Porque al gobernador actual, bueno, pues que serán unos 30 años, siempre lo hemos estado criticando por su activismo político destructivo. No es un activismo tranquilo. Incluso yo publiqué en mi libro aquella histórica foto cuando provocó Jara un enfrentamiento entre dos pueblos. Llegaron a la Cámara de Diputados ahí en la Avenida Juárez y colocaron una mantota de lado a lado que decía Salomón Jara asesino, con letras de este tamaño y en rojo, y abajo unos ataúdes de cartón. Entonces ese era Salomón Jara. Entonces nosotros siempre lo criticamos. Él sí me conoce y todo, pero así muy respetuosamente. Nos vemos, hola Salomón, yo nunca le hablo de usted, ni mucho menos le voy a decir señor gobernador, porque para mí no es mi gobernador. Y he tenido amenazas, ya hace días, hasta dejé de sacar mis artículos históricos, tengo un receso porque me amenazaron por teléfono. Me dijeron, y ya bájale de huevos a tus críticas contra el señor gobernador, bueno, de parte de quién viene o qué. Y como todo es posible, estoy dando como un poquito de receso mientras me repongo y empiezo otra vez a mí me gusta la investigación histórica. Es que eso es padre finalmente, pero tú ya tienes que investigar o volver a investigar aquello que tú mismo escribiste y que es parte de la historia. ¿Has pensado en poner una denuncia ante la Fiscalía, ante la Fiscalía Federal, ¿no? De la República por estas amenazas? ¿O simplemente No, haces el porque receso? de nada sirve. Si te van a hacer algo, tú no te lo haces. Y si no, a lo mejor es pura amenaza. ¿No? Y en eso de las exclusivas que decías, también nos pasaban. Una vez pasé por el Zócalo, como a las 11 de la mañana, esa hora empezaba el movimiento en Palacio, que veo a don Víctor Bravo Aguja con unos funcionarios parados frente al Marqués del Valle. Estábamos observando el hotel. Y pues yo que me acerco, para mí todo era noticia. Ya me saludó don Víctor, porque siempre me llamaba Carlitos. ¿Y lo que está haciendo acá este señor ingeniero? Estamos observando el hotel, el Marqués del Valle. Me quedo todo extrañado. Sí, es que lo voy a comprar, me dijo. Le digo, ¿cómo para qué lo quiere, señor ingeniero? Bueno, no es que yo lo quiera para destinarlo a algo, Carlitos, es para demolerlo. Dice, sí. Mire usted, Carlos, es en la fachada sur de Catedral, toda esta generación de oaxaqueños no la conocemos. Y tiene una fachada muy hermosa, según las fotos que hemos consultado. Pero este armastote de cemento, me dijo, este pegoste, vino a tapar toda esa fachada. Ese hotel, como sabrán ustedes, se construyó en 1945. Entonces, ¿qué tiene que ver? No, ahí era el portal de Clavería. Y dice, entonces vamos a demolerlo y ya veremos si se queda nada más el piso de abajo o no. Y me dice, imagínense, esa mole de piedra, así le llamó a Catedral, en medio de toda la manzana. Ese es mi proyecto de centro histórico. Ya está el avalúo que hizo CEDUE, que era la dependencia de entonces. La federación va a pagar la indemnización al dueño. Y ya, en unos días venimos a dar el primer marrazo. Pero todavía no voy a publicar nada, Carlitos, hasta que ya esté bien firme. No sé si nos vaya a cebar. Pues viene el interinato y se olvida el asunto. Que ese sí hubiera sido un auténtico rescate del centro histórico. Bueno, pero esos sucesos o esas transiciones políticas hacen que se queden en el limbo algunos proyectos buenos, otros no tan buenos. Un caso es donde era el IEPO, ¿no? Aquí a escasas cuadras de donde estamos aquí transmitiendo. Ya lo tumbaron. ¿No? Ya lo tumbaron, decían que iba a ser una extensión de la UNAM. Luego Alejandro Murat en su gobierno dijo que iba a ser un bosque. Bueno, mientras no acabe en manos de alguien. Están construyendo. Pues decían que iba a ser una extensión al final de la UNAM, pero no nos queda claro el tema. Vamos a leer
A don Pablo Ramírez Puga dice, constatar la vitalidad y experiencia periodística de Carlos Cervantes es un aprendizaje valioso para aquellos que ejercen el periodismo en cualquiera de sus facetas comunicativas. Como él, hay varios periodistas, hay varios periodistas que... Empresarios, artesanos, exfuncionarios políticos y expolíticos que abrirían las mentes de nuestra idiosincrasia, tan manipulada y desvirtuada como la nuestra. Buen trabajo el de Claudio Martínez y el abogado Juan Manuel. Alfredo Martínez de Aguilar, felicidades. Claudia, Juan, que sigan los éxitos. Juan, más mensajes. Saludos de Jaime Ramos. Sí, igualmente digo a todas las personas que nos están viendo por la plataforma de periodismo Libertad de Expresión. Don Carlos, una pregunta obligada, digo, estoy atento y por eso decidí no participar mucho, porque finalmente son unas instituciones que 58 años no es fácil, es toda una vida, es toda una trayectoria, desde luego, y es esa pasión que refleja, porque se refleja en los ojos de que le gusta lo que hace. A mí me gustó. 58 años, 14 gobernadores, más de 21 presidentes municipales. ¿Qué podemos decir políticamente y cómo está Oaxaca en estos 58 años? Ya sabemos que no hay continuidad de planes políticos, ya sabemos que de repente un funcionario llega y de manera pomposa realiza unas actividades, viene el otro y la destruye o no las lleva a cabo y no hay esa continuidad. ¿Cómo ha sido la sociedad oaxaqueña en estos 58 años? ¿Vamos mejorando o vamos perdiendo esa identidad como sociedad que somos? Vamos empeorando, porque incluso éramos más unidos antes. Acuérdense ustedes que los oaxaqueños nos unimos para sacar a 2 gobernadores, a Sánchez Cano y a Mayoral Heredia, precisamente por la decisión de incrementar los impuestos, especialmente el impuesto predial que antes lo cobraba el gobierno del estado, y segundo por la vida de escándalo que llevaban el gobernador y su familia. Mayoral Heredia tenía un hijo que el carro más caro para el hijo, para el junior, dando vueltas alrededor del Zócalo, que entonces había circulación, escandalizando con muchachas, borrachos todos, y ese era el espectáculo de diario del hijo del gobernador. Y es el mismo que agarró una ametralladora en la casa oficial para ametrallar a la multitud cuando venía a protestar. Bueno, entonces, ¿por qué quitábamos los gobernadores? Y ahora ni siquiera podemos quitar a un presidente municipal inútil, totalmente inútil. Bueno, ya ni a un secretario de gobierno. Para nada. O sea, se haga el espectáculo que haga o tenga la ineficiencia que tienen algunos, no son inamovibles, son incuestionables, ¿no? Parecen deidades, pero de esos de piedra que no escuchan, no ven y no oyen. Son ídolos. Son ídolos de piedra, pero dicen que los ídolos tienen pies de barro y se caen. Bueno, Claudia, una segunda pregunta. Muchos de los conflictos que actualmente tenemos, porque así convino a los intereses, por la ignorancia, por la omisión, por la dejadez de los funcionarios, muchos fueron gestados desde hace 30, 40 años. O más. Hay unos que tienen 200 años. ¿Qué nos puede decir sobre el tema de la revisión y todo este estudio que vinieron a hacer gente de Washington, gente de Nueva York, sobre el famoso Plan Oaxaca y el famoso mapeo de la riqueza que Oaxaca tiene? ¿Le tocó cubrir? Bueno, sí, por supuesto. Fue uno de los programas del licenciado Brena Torres, el Plan Oaxaca, con ayuda de la ONU, de las Naciones Unidas, técnicos que también enviaron ellos. Me acuerdo del ingeniero Angelo de Tudo, un italiano, que estuvo a cargo por parte de ellos, y aquí el ingeniero Pérez Larios, por parte del gobierno del estado de Oaxaca. Eso se trataba, y así se hizo, de hacer un estudio completo de los recursos naturales del estado. Ahí en ese estudio se especifica dónde hay yacimientos de hierro, de plata, de metales preciosos, de asbesto incluso, de yeso, incluso una cuenca donde hay agua que se puede extraer para la ciudad de Oaxaca, que andamos sin nada, ¿no? Incluso hay uranio, aquí por el rumbo de Etla. Ese uranio se vigila directamente por satélite, por razones obvias. Si alguna gente cree que anda deambulando por los
donde está el yacimiento de uranio, pues inmediatamente intervenir, está Se cercano. pone de alerta, ¿no? Entonces en esa vez se descubrió el uranio aquí en Oaxaca, fíjense por eso, lo que sabía, o el asbesto que hay en la parte de la cañada. Entonces el objetivo era de, teniendo aquí, que disponemos de todos estos recursos, pues buscar las inversiones para aprovechar. Pero como siempre, ya el otro gobierno, el de don Víctor, traía sus propios programas, muy buenos por cierto, y ya nos interesó por el Plan Oaxaca. Pero ni hasta la fecha se han vuelto a interesar. Menos. Eso creemos, ¿verdad? Porque a lo mejor ya hasta dueños, nombre y apellido tienen todos esos recursos naturales, porque además de esa, se hizo una edición, ¿no? Lo platicábamos hace unas semanas, se hizo una edición y después desaparecieron, y creo que el único que conserva un ejemplar, si la memoria o el que nos contó no se equivocó, eres tú. Sí, yo tengo una copia del... Porque dicen que decomisaron todos, ¿eh? Por obvias razones, creo yo. Bueno, de eso yo no supe nada, pero ¿por qué tendrían que decomisarlos? Porque nadie ha vuelto a hacer un estudio de la riqueza de Oaxaca. Yo creo que va a ser muy interesante sobreponer la realidad de hoy en esos territorios con lo que tú tienes ahí documentado, porque yo creo que habría grandes, pero muy, muy grandes sorpresas. Queremos enviar también saludos a nuestra amiga Connie Robles, quien te manda felicitar, te manda saludos. Connie Robles Altamirano, hija de Doña Gloria, una mujer de verdad de Tlacolula, Doña Gloria, pues, una mujer que transformó la vida de Tlacolula y también de esas mujeres que hicieron historia en Oaxaca. También tenemos saludos de Álvaro Jiménez, un joven empresario, bueno, no tan joven, Álvaro, pero ahí vamos, somos como de la misma rodada, quizá tú más joven que yo, también te manda a felicitar. Cuca Espinosa, Rubén Tenorio, también nos manda saludos Claudia Luján, también Katy Turribarría, Froilán Méndez, Jorge Bueno, Rafael Galán, Rebeca Cervantes, Víctor Martínez, Laura Mancebo, Raúl Castellanos. Pues bien, tantas cosas, es así como apenas una pequeña salpicadita de todo lo que tú nos podrías contar, de lo que podrías narrar de esos 58 años de Yo no quisiera referirme, antes se me olvide, a otro programa que teníamos en la historia con carteles que se llamaban campañas para lograr esto o lo otro. Fue así como rescatamos el Teatro Alcalá. El segundo año del gobierno de Brena Torres, o no era el segundo, bueno, a la mitad más o menos, me enteré, porque yo siempre andaba buscando por todas partes, que el Teatro Alcalá, el gobierno del estado lo alquilaba para cine con contratos de 15 años a la operadora de teatros, no sé si la llegaron a oír ustedes, que era una paraestatal federal que manejaba todos los cines de la República, y esa tenía aquí la concesión del Teatro Alcalá y el Cine Mitla, eran sus dos cines principales, después se montaron otros. Pero entonces ya estaba por firmarse el nuevo contrato por 15 años. El teatro se estaba destruyendo porque había de todo, ¿no? Mítines políticos. Unos días antes vino la Tigresa, Irma Serrano. Hubo tal tumulto en el vestíbulo del teatro que la gente echó abajo la balustrada de mármol que está ahí en el vestíbulo. Entonces, basado en todo eso, nos pusimos a hacer una campaña con opiniones de todos los sectores sociales, como le llaman ahora, desde gentes del mercado hasta nuestras gentes cultas, don Jorge Fernando Iturribarría, Elisa Márquez Uribe, en fin, de los gentes cultas entonces. Y todos, la opinión fue unánime, que el teatro ya no se alquile para cine, que se dedique a actos culturales y que se repare. Don Rodolfo sí era sensible, sí estaba atento a lo que se publicaba en la prensa entonces, que no había otro medio, ¿no? Pues ante esa abrumadora cantidad de opiniones que se dieron, convocó a conferencia de prensa a don Rodolfo y dijo eso, que ante las opiniones del pueblo de Oaxaca que pedía por el teatro, pues que había decidido ya no alquilarlo por otros 15 años y que lo entregaría a la universidad. Qué bueno que no lo hizo, si no de todos modos ya no existiría el pobre teatro. Si no, veamos lo que ha pasado con el Paraninfo, por ejemplo, ¿no? Con la misma universidad, con rectoría. ¿Y cómo está el edificio central ahora por Alcalá? Por Alcalá.
Ahora no hay un Murat para que lo mande a reparar, José Murat, que lo mandó reparar para Ninfo. Y entonces pues nos ganamos la adversión del gobierno, porque lo dejamos en mal. Operadora de teatro nos quitó sus anuncios de inmediato, pero pues ganamos una causa, yo creo que fue buena. Eso los mantuvo en la preferencia de los lectores durante muchos años. Sí, y también echamos abajo el mural de Palacio. Hubo una reunión del presidente municipal, que era el doctor Tenorio Sandoval, el rector de la universidad, el licenciado Francisco Ruiz, y el gobernador, Brena Torres, con Rufino Tamayo. Ahí anunció Rufino Tamayo que tenía pensado donar a la ciudad de Oaxaca su colección de piezas prehispánicas, las que están allá en el museo, y que iba a pintar un mural también para su pueblo en el cubo de la escalinata principal del palacio. Digo el gobernador que sí, que los muros son tuyos, Rufino. Ahí como quedaba tan cerquita Carteles del Sur, ahí, llegó Rufino una noche, dice con mi director, ¿qué crees lo que me dijo tu gobernador? Ahí están los muros, dispón de tus muros, Rufino. Dice, lo que no me dijo, dispón de tanta gente para que haga los andamios, o yo voy a andar cargando los palos y todo eso. Pues no, estaba enojado don Rufino. Lo que nos supimos después es que la esposa, y ahora con eso confirmo que las mujeres son las que mandan, tenía a su vez ya contrato con su maestro de pintura, de acuarelas, un pintor que se llamaba, ya falleció, Alfredo Guati Rojo. Ella ya lo había contado, por eso tanta demora y tantas trabas para Rufino, porque ya la señora tenía contrato con su maestro. Bueno, y don Rufino Tamayo nunca pintó el mural. No, porque con eso se enojó mucho. Nos perdimos de tener una obra de... Y a los pocos días, otra conferencia con el pintor Guatirrojo. Ahí declaró que había recibido ya un adelanto de 5 millones, que los iba a devolver y que se deslindaba del proyecto para que la formadora también cantidad de millones de es que tú viviste oaxaqueños. En la época donde realmente el periodismo o los medios de comunicación marcaban la agenda del Estado. Era respetado. Hoy sigue en la agenda del Estado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Era ese cuarto poder que no era solamente egos o privilegios, sino era investigación periodística, era contribuir a descubrir crímenes de Estado, crímenes pasionales, lo que tú hacías, ese periodismo de investigación que se extraña tanto hoy en día, pero que también cuesta, es caro, y hoy no solamente cuesta dinero, cuesta la vida. Sí. La época de o la integridad, por lo menos. Desde luego, pero fue una época donde finalmente el periodismo cumplía esa labor social. Exacto. De darle nombre, de darle voz a los sectores que realmente buscaban una mayor calidad de vida en Oaxaca. Y desde luego, pues, eran los oaxaqueños mismos, ¿no? Finalmente también esta manipulación o esta perversidad o esta complicidad de autoridades y algunos medios de comunicación, digo, Claudia le ha tocado ver desde hace 12 años que casi coincidimos en diferentes actividades del ejercicio periodístico y que nos ha permitido presentar quejas a derechos humanos, quejas a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Especializada, al mecanismo de protección en favor de la protección a periodistas. Pues de repente nos damos cuenta de que nos llaman, se inicia la investigación y todo, y de repente finalmente, digo, lo único que pide uno es por lo menos que sean honestos, de decir, ¿sabes qué? Ya no le sigas porque pues yo ya lo negocié, ya lo pacté, ya llegué a un acuerdo. Pero y es válido. ¿Qué vas a decir? Es válido. Y de repente, cuando ya llegan los procedimientos, de repente nos enteramos, no, pues esto ya quedó solucionado. Bueno, ni hablar, ¿no? Pero es parte de... Finalmente es esa complicidad que se va generando. Don Carlos, digo, hay más felicitaciones, desde luego la gente está muy interesada. Pático Torres, saludos a los tres, qué valor, qué historias, anécdotas tan buenas. Claudia Luján, muchas felicidades. Gerardo Fabián, muchas felicidades. Desde luego, son estas etapas. Son esas etapas donde la sociedad, en algunos casos, evoluciona para bien y en donde en otras etapas tenemos un retroceso como los cangrejos, la famosa, ¿no? Pero al final es seguir construyendo, seguir difundiendo, seguir participando
y seguir documentando toda esta historia que usted tiene. Que Con la esperanza de que se compongan las cosas. ¿Tenemos esperanza? ¿Hay esperanza? Yo creo que sí, la esperanza fue el ¿Y en qué toca? ¿Qué podemos hacer nosotros, los que todavía estamos en los medios o tratamos de Pues los que sobrevivir en los medios? seguir insistiendo sobre las lacras. Sí se está haciendo, he visto, cuando señalaban los funcionarios, incluso sus enjuagues, pues eso es lo que seguir denunciando. ¿Y cuál sería tu mensaje con el que estaríamos despidiendo esta primera vez de Carlos Cervantes aquí con nosotros? Para los jóvenes que ahora son comunicólogos, que son periodistas, que quieren ser reporteros, o que a veces no quieren ser reporteros, pero piensan que el periodismo es así como Jacobo Zabludovsky. Bueno, ya no conocen a Jacobo Zabludovsky, ¿verdad? Ya es así como, no sé, López Dóriga, no sé, ¿no? Que piensan que son reflectores, aplausos, y que son prebendas y privilegios en el poder. Sí, y que piensa que meterse de reporteros se van a ser millonarios de la noche a la mañana, cuando que eso no es cierto. Si su proyecto es ganar mucho dinero, bueno, pues entonces busque el negocio de la ocupación o en otra profesión, porque esta no es para ganar dinero, es un apostolado, y es para servir a la sociedad, y por supuesto tiene que tener medios de sobrevivencia, si no, ¿cómo? Medios alternos. Dos cosas que un periodista nunca podría o debe olvidar en el ejercicio de su profesión. Pues a la comunidad a la que se debe y a la verdad, especialmente. Sí. Yo me acuerdo que una vez me corrió don Rodolfo Brena Torres de Palacio, de los grupos conflictivos, era el de mercados. Había un pleitazo entre Genoveva y otro dirigente que ya falleció. Y ese día sacaron un desplegado pidiéndole al gobernador que fuera el árbitro para que se dijera quién de los dos tenía la razón. Don Rodolfo llegaba a las 11 de la mañana a Palacio, estacionaban sus Mercedes negro a un ladito de la escalinata, ya subía pausadamente las escaleras. Pues en la primera parte de la escalera que me lo agarró. No había costumbre de entrevistar a los gobernadores, eran unas deidades, un no sé qué, intocables. Pues nosotros vinimos aquí a revolucionar el periodismo. Y que le pregunto, oiga, señor gobernador, ¿se enteraría del desplegado que salió hoy? ¿Yo no sé eso? Sí, ya lo vi, joven. Pero no voy a intervenir en nada de eso. Son grupos muy conflictivos, gente muy revoltosa, que ni caso les voy a hacer. Y que sale la nota de 8. No intervendré en el conflicto de mercados, Brena Torres. Al otro día que llego a la misma hora, y que me ve el condenado, aparentemente no veía a nadie, iba así caminando, pero sí me vio que estaba ahí por ahí. Joven, venga. Yo dije, me iba a dar otra nota, ¿o qué? Optimista, ¿no? Que me dice, ya con la cara descompuesta, lo que le dije ayer no fue para que lo publicara. Ya le dije que es un grupo de gente revoltosa, esto, y le siguió aumentando. Que te da la nota otra vez. Y yo me pregunté, bueno, entonces, ¿para qué preguntamos los reporteros? Pues otra notición de 8. Condenable descortesía del gobernador RBP con un reportero de carteles. Y hay que vacío todo lo que dijo. Fíjate, ¿Para qué me dice que eso no era para que se que publicara? antes eso era como una constante, se enojaban, ¿no? Pero te respetaban. Sí. Y a mí a veces me decían, oiga, es que no era para que lo publicara. Y le decía, oiga, pues si no fuimos a tomar café y galletitas, tú no vas a hacer su chamba, ¿no? O sea, es diferente cuando dicen, bueno, directo. Dicen, bueno, pues ya son como valores entendidos que te dan contextos y todo. Pero cuando ellos están hablando, tienen que tener claro que uno está ahí como receptor. Claro. Como receptor, y que ellos son figuras públicas, que son servidores públicos, que finalmente son los que trabajan o deberían de trabajar para el pueblo, con el pueblo. Lo que digan o hagan es de interés público. Y que nosotros siempre seremos como esos vínculos. Carlos, no sabes qué gusto haberte tenido, cuántas cosas tenemos que platicar, y a mí me gustaría hacerte extensiva la invitación para que nos acompañaras en los sábados de citas culturales con tus libros en mano, porque esos libros son parte de la historia, de la cultura de Oaxaca, cultura política, cultura social, cultura económica, todo está documentado ahí, y que pudiéramos tener como unas lecturas donde tú nos recrearas con esa memoria, con esos recuerdos. Y de verdad yo me voy con una interrogante en mi cabeza, además de todo el brebaje que tienes de experiencia
y de conocimientos. ¿Cómo le haces para tener una memoria casi perfecta, una memoria fotográfica? ¿Cómo le haces para tener esa vitalidad? Yo creo que eres como Dorian Gray, tienes pacto con el diablo, Ay, algo así. ojalá sí Porque fuera de de verdad, o sea, físicamente te ves muy bien. Tengo pacto con Dios. Tu mentalidad, tu memoria, o sea, te ves pleno. No se te ve con frustración, con enojo, con resentimiento social, o sea, y sigues con la firmeza y la convicción de que estás haciendo algo que amas. Sí, de que hemos servido. Y ahí está lo que se logró en varias áreas, ¿no? En eso de, ya no sé qué ¿no? En eso de la toalla, cuando fuimos a supervisar una vez lo de la rectificación, vino un ingeniero de recursos, estaba parado en la orilla del río. Y lo que no sabíamos es que el río iba escarbando por abajo. Cuando de repente se hunde todo el pedazote de terracería, y ahí se va el ingeniero que vino de México de los Suecos. Lo fueron a rescatar, esto fue Calzada Madero, lo fueron a rescatar hasta por ojo, pero el cadáver, lamentable, porque tenía el plan de trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo en ese sexenio. Y obras en grande, ¿eh? Personas que prevalecen. Ahí está Ciudad Universitaria, Ciudad Universitaria. ahí está el mercado de abasto. Sí, porque esa vacilada de nuestro puente a desnivel pues ya se nos está fracturando, y como eso se han fracturado no solo en la sociedad, sino muchas cosas en este Oaxaca. Pero por lo pronto, honestidad, transparencia, yo creo que sobre todo amor a Oaxaca. Y sí hemos tenido gobernadores honrados y que vinieron a servir, incluso dieron la vida, como don Alfonso Pérez Gasga. Él tenía cáncer, ya ese era su último año del sexenio, todos sus funcionarios, pero maestro, ya atiéndase, porque esto después ya va a ser más difícil, usted lo sabe. Sí, ya va a terminar este compromiso. Es que el mes entrante tengo un compromiso, entrevista con tal funcionario, el otro con el señor presidente, y así. Pero ya terminaron esto, ya, ahora sí lo atendí. Lo atendían en Houston. El caso es como a los 3 o 4 meses que dejó el cargo, ya, se fue porque era demasiado tarde y el cáncer había avanzado muchísimo. No había dinero. Predatores tenían por supuesto de 72 millones de pesos. Lo que se roba ahora un secretario o un subsecretario para comprarse chicles, ¿no? Jara se robó más. Como dicen los chairos, ¿no? El PRI robó más. Pues de 120 y tantos millones, 70 millones del presupuesto estatal. Entonces los gobernadores, todo gestionándolo en México. Bueno, ahora gestionan impunidad. Eso. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad de tenerte nuevamente y reiteramos esa invitación para que nos acompañes en esas citas con la cultura los sábados para poder recrearnos con esas lecturas de esos libros maravillosos. A ustedes les agradezco su atención por haberme invitado. No, al contrario, y desde luego a comprometerlo para que en unas próximas cápsulas y programas que tendremos, que estaremos generando a lo largo de toda la semana, ya que los martes pues es el espacio para periodistas, documentar, recrear toda esta parte de la historia. Los días miércoles vamos a tener un programa que es de cultura de legalidad, para que la ciudadanía esté debidamente informada, con gentes, jueces, magistrados, con abogados de diferentes especialidades, y todo. Los días jueves vamos a tener un espacio eminentemente cultural, pero enfocado más al tema de lo que son el quehacer cotidiano que hacen en Oaxaca, ¿no? Los días viernes vamos a tener un espacio en temas de pueblos indígenas, comunidades, ejidos, para recrear también esos problemas que afectan socialmente a Oaxaca. Y los días sábados que tenemos el espacio de cita cultural, que son las entrevistas con escritores, músicos, artesanos, de los que construyen y participan. Está muy variado y muy interesante eso. Esa es la variedad que le estamos dando, y desde luego hacer uso de todas estas plataformas que nos permiten ya la tecnología para tratar de acercar la información a la ciudadanía, y que la ciudadanía pues tenga esos elementos para saber a dónde recurrir en caso de una afectación. Pues los felicito, es una gran labor. Y si tú lo consideras, tienes la hora el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, para que tengas tu programa, porque finalmente eso también es parte de esta asociación civil de periodismo y libertad de expresión, hacer comunidad y sobre todo unirnos todos los que estamos en esta brecha. Te mandan saludos Gerardo Fabián Feria, también de Teleradio La Costa, excelente.
Felicitaciones, Carlos. Nuestra amiga Mónica Castañeda, saludos a los tres y en especial a Carlos. Bueno, y ya Pati Torres también nos manda saludos. Yo no leo más, creo que por ahí tenían otros, en las otras páginas que estamos compartiendo. Pero bueno, gracias, pero gracias también a usted que nos está dando el aliento para seguir adelante con sus comentarios, con sus opiniones y, ¿por qué no?, también con sus críticas, con sus sugerencias. Esto está abierto para todos ustedes también, porque finalmente, pues todos hacemos la historia. Claudia, muchísimas gracias, y desde luego, don Carlos Cervantes, 58 años de periodismo en Oaxaca, no ha sido nada fácil. Y los que faltan. Y desde luego los que faltan. Espero. Y desde luego que faltarán muchísimos años en la cual en próximos programas pues ya nos estará contando. Y yo creo que en el caso concreto de Carlos Cervantes será abrir programas especiales permanentes en la cual nos vuelva a contar la historia, pero ahora sí contada a través de Carlos Cervantes, de lo que ha documentado en estos 58 años y de lo que hemos visto. Y de lo que ha visto y de lo que ha participado. De tu manual de periodismo y de un brevario que nos vendría muy bien a todos y sobre todo a los jóvenes. Los que ya no somos tan jóvenes. Un brevario porque uno sobre nunca termina de aprender. Cómo hacer un buen periodista. Todos los días. Está medio difícil. Bien. Porque lo primero es el dinero. Y bueno, pues pero sí. a lo mejor hay por ahí un perdido loco quijotesco que piensa que con el periodismo se puede cambiar este país. Sí se puede. Y se ha hecho además. Nosotros aquí desde Cartel y Señor Rotativo cambiamos muchísimas cosas. Incluso dieron de baja funcionarios. Pero presentábamos pruebas, no nada más. Por eso está robando tanto. No, y no era porque andaba de novio o porque sacó un espectacular pidiéndole perdón a la esposa. O sea, era otro tipo de cosas serias que afectan a la ciudadanía realmente. Como el abogado Pancho Maldonado, una vez en Ocotlán, que era agente del Ministerio Público, y como era muy borrachote, y llegó el lunes crudísimo a su oficina, pues que se le ocurre mandar a capar un toro para que le hicieran un buen caldo de criadillas. El toro se murió y era un toro de registro muy caro por cuidar de dos ancianos de Ocotlán. Ese día vinieron a poner su queja al procurador de justicia, que era Miguel Jiménez Garay. Por eso es la importancia de que el funcionario pudiera recibir a la gente humilde, porque son los que traen las quejas, ¿no? Al rato me encontré a Miguel Jiménez Garay por ahí, que estaba la Procuraduría ahí en la Soledad, donde está el Palacio Municipal. Carlitos, mañana tengo una muy buena nota. Llegué, ¿por qué no me da un adelanto de una vez? Dice, mire, es de este Pancho Maldonado, que ya tengo muchas quejas de él, pero no habíamos podido probárselo. Pero ahorita sí vinieron el patrimonio, ya me contó todo, mañana van a formalizar su denuncia y ahora sí lo voy a meter al bote. Pero lo llegó a saber de alguna manera cuando llegó aquí a Oaxaca el agente, y de inmediato se regresó a Ocotlán y le pagó los toros a las personas. Bueno, menos mal, eso fue lo que se ganó, pero ya no se le pudo meter al bote porque ya las personas ya no quisieron venir a ratificar la denuncia, puesto que ya habían recibido el pago de sus toros. De los males el menor hoy, ni el pago, y a veces ni la vida siquiera, ¿no? Y los funcionarios que no reciben a la gente. Sí, están a puertas cerradas, aunque estén en la casa del pueblo, pero están a puertas cerradas. Y tienen el cinismo de llamarle la casa del pueblo al palacio cuando nadie puede entrar. Así es la ley del espejo, todo lo ven al revés. Sí, ¿verdad? Pues bueno. De esas historias que finalmente van evolucionando, a veces para bien y a veces para mal. Don Carlos, muchísimas gracias. Claudia Martínez, muchísimas gracias. Llegamos al final del programa Sucesos de Oaxaca. Nos acompañó un invitado especial de lujo, Carlos Cervantes, 58 años de periodismo en Oaxaca. Nos vemos en la próxima edición y desde luego invitarlos para que participen, para que hagan sus preguntas, para que cuestionen, ya lo decía Claudia, para que cuestionen, participen finalmente, que de lo que se trata es generar la participación de la ciudadanía, pero sobre todo una ciudadanía debidamente informada, que tenga los elementos necesarios para poder acceder a todas las instituciones. Claudia, Carlos Cervantes, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.